En la noche del 19 de abril de 2016, una llamada al 911 llegó desde una casa en una calle tranquila del condado de Tarrant, Texas. Quien llamaba era un ayudante del alguacil, un hombre entrenado para proteger, servir y responder. Pero esta vez no pedía refuerzos. Llamaba para reportar que su esposa estaba muerta. Lo que siguió expondría un matrimonio pudriéndose desde dentro, un sistema policial forzado a investigar a los suyos, y una montaña de evidencia que apuntaba no hacia un trágico accidente, sino hacia un asesinato frío y calculado. Samantha Keithley tenía 31 años cuando murió. Para quienes la conocían, era vívida y presente, el tipo de persona cuya risa atravesaba una habitación, cuya calidez hacía que los extraños se sintieran como viejos amigos. Había crecido en el área de Dallas-Fort Worth y, según todas las apariencias externas, había construido una vida estable. Era madre, era hija, era esposa. Su esposo, Jonathan Keithley, era ayudante del alguacil en la oficina del alguacil del condado de Tarrant. Portaba una placa, conducía un patrullero y, por obligación profesional, estaba sujeto a las mismas leyes que un día sería acusado de violar catastróficamente. Jonathan tenía 34 años. Llevaban varios años casados. Tenían hijos juntos. Para los vecinos parecían una familia normal. Pero la fachada perfecta se había estado resquebrajando por mucho tiempo. Quienes eran cercanos a Samantha luego dirían a los investigadores que el matrimonio no era lo que parecía. Hubo discusiones. Hubo tensiones que habían escalado más allá de la fricción ordinaria de la vida doméstica. Samantha había confiado en personas de confianza. Había pronunciado palabras que, en la claridad devastadora de la retrospectiva, sonaron como advertencias que nadie pudo haber sabido atender a tiempo. Le había dicho al menos a una persona cercana que tenía miedo de lo que Jonathan pudiera hacer. Nadie sabía que esas palabras se convertirían en lo más importante que jamás dijo. La tarde del 19 de abril de 2016 comenzó como muchas otras en el hogar de los Keithley. Los niños estaban en la casa. Jonathan y Samantha estaban juntos. Sea lo que sea que sucedió entre esas paredes en las horas previas a la medianoche, solo una persona sobreviviría para dar su versión. Y esa persona era de quien los investigadores llegarían a sospechar. Aproximadamente a las 11:42 p. en Vantage, Jonathan Keithley llamó al 911. Su voz, según quienes luego revisaron la grabación, transmitía las señales emocionales correctas: pánico, angustia, urgencia. Dijo a la operadora que su esposa había recibido un disparo. Dijo que fue un accidente, describió un arma de fuego, dijo que necesitaba ayuda inmediatamente. Se despacharon unidades. La llamada se trató inicialmente como un trágico accidente doméstico que involucraba a una familia policial. Cuando los primeros respondedores llegaron a la casa, encontraron a Samantha Keithley en el suelo, con una herida de bala en la cabeza. La declararon muerta en la escena. El arma de fuego, una pistola, fue recuperada cerca. Jonathan estaba presente y parecía consternado. Dado que era un compañero agente del orden, la atmósfera inicial en la escena conllevaba un peso de simpatía profesional. Un colega que acababa de perder a su esposa en una tragedia horrible e imprevista. Pero en cuestión de horas, esa simpatía inicial comenzaría a dar paso a algo mucho más incómodo: la sospecha. Algo en la escena no cuadraba, y las personas entrenadas para notar exactamente ese tipo de cosas ya estaban empezando a notarlo. Los investigadores del condado de Tarrant procesaron la escena con el rigor estándar aplicado a cualquier muerte no supervisada. Pero a medida que se recopilaban pruebas y se tomaban declaraciones, la narrativa de accidente que Jonathan Keithley había ofrecido comenzó a desarrollar fisuras.
La evidencia física en la escena planteaba preguntas que su versión simplemente no podía responder. La ubicación de la herida de bala fue un foco crítico temprano. El análisis forense de la trayectoria de la herida, la presencia o ausencia de tatuaje por quemadura y residuos de pólvora, y el ángulo de entrada, todo se convirtió en tema de escrutinio intenso. Cuando el médico forense realizó la autopsia de Samantha, los hallazgos fueron significativos. Las características de la herida eran inconsistentes con la forma en que típicamente se presenta un disparo accidental autoinfligido o por descarga accidental. El ángulo y la posición contaban una historia que divergía marcadamente de la que Jonathan había descrito. Se realizaron pruebas de residuos de disparo en las manos de Jonathan y Samantha. Los resultados se convertirían en una pieza fundamental del rompecabezas probatorio. Además, se realizó un análisis de salpicaduras de sangre. Los patrones de salpicadura, la distribución, direccionalidad y volumen de la evidencia de sangre en la escena pueden reconstruir con considerable precisión la dinámica física de un tiroteo. Lo que los analistas encontraron estaba en desacuerdo con la descripción de Jonathan de cómo y dónde había ocurrido el disparo. La posición del cuerpo de Samantha, la ubicación del arma en relación con ella y la forma en que la evidencia se distribuyó por la habitación, todo apuntaba a los investigadores en una dirección hacia la que se dirigían silenciosa y renuentemente desde el momento en que entraron. Esto no fue un accidente, esto no fue una herida autoinfligida. La evidencia sugería que Samantha Cately había recibido un disparo de otra persona, y en esa casa, con esos hechos, la única otra persona era Jonathan. Los investigadores ahora enfrentaban un escenario que las fuerzas del orden casi nunca quieren confrontar. Uno de los suyos era el principal sospechoso. La oficina del alguacil del condado de Tarrant actuó rápidamente para aislar la investigación de cualquier percepción de sesgo. Debido a que Jonathan Keithley era un ayudante en servicio dentro de la misma agencia, los protocolos exigían que el caso se manejara con máxima transparencia e independencia. Los Texas Rangers, la agencia investigadora estatal de élite, fueron traídos para ayudar, asegurando que nadie pudiera luego afirmar creíblemente que los colegas habían protegido a uno de los suyos. Los Rangers comenzaron a trabajar junto con los investigadores del condado, realizando entrevistas paralelas y revisando independientemente la evidencia física. Lo que construyeron, pieza por pieza, fue un caso basado no en suposiciones o prejuicios, sino en la acumulación de hechos forenses. Los registros telefónicos de Jonathan se convirtieron en un área de interés inmediato. Los investigadores solicitaron sus comunicaciones en los días y semanas previos a la muerte de Samantha. Lo que encontraron abrió una puerta al mundo privado del matrimonio Keithley, y lo que había detrás de esa puerta era condenatorio. Jonathan había mantenido una relación extramatrimonial. Los mensajes de texto y registros de llamadas establecieron contacto con otra mujer en el periodo inmediatamente anterior a la muerte de Samantha. La naturaleza de esas comunicaciones dejaba poco espacio para una interpretación inocente. Aquí había motivo, el motivo más antiguo y oscuro del catálogo humano. Un hombre atrapado en un matrimonio del que quería escapar, sin poder o sin querer irse por medios legales, con acceso a un arma de fuego y el entrenamiento táctico para usarla. Sabía cómo se investigaban los crímenes. Sabía cómo era la evidencia. La cuestión era si había sido lo suficientemente cuidadoso y si había subestimado a quienes lo buscaban. Una de las dimensiones más escalofriantes de este caso fue el contexto de la pericia profesional de Jonathan Keithley. Como agente del orden juramentado, había asistido a escenas del crimen. Entendía la cadena de custodia. Conocía las primeras preguntas que los investigadores hacen cuando un cónyuge muere en circunstancias sospechosas.
Sabía sobre residuos de disparo, sobre patrones de salpicadura, sobre cómo se ensamblan las líneas de tiempo forenses. Se había planeado lo que sucedió esa noche, y los investigadores creían cada vez más que así fue. Lo había hecho con un conocimiento práctico de exactamente lo que necesitaba ocultar. Este conocimiento profesional funcionaba en ambos sentidos. Por un lado, sugería premeditación y un enfoque calculado para escenificar o manejar la escena. Por otro lado, hacía que su fracaso en engañar completamente a los investigadores fuera aún más significativo, o su planificación fue incompleta. La evidencia física era simplemente demasiado abrumadora para disfrazar, o ambas. Los Rangers y los investigadores del condado, también profesionales entrenados, no fueron engañados. Leyeron la escena, la compararon con su versión y concluyeron que simplemente no coincidían. Las entrevistas a testigos añadieron textura adicional al retrato emergente. Amigos y familiares de Samantha que hablaron con los investigadores describieron una relación marcada por la volatilidad y el control. Varios testigos relataron que Samantha había expresado miedo, no ansiedad general y vaga, sino miedo específico y dirigido hacia Jonathan. Algunos de estos relatos serían finalmente admisibles en procedimientos judiciales. Otros servirían para guiar a los investigadores hacia evidencia adicional. Un relato en particular atrajo una atención investigativa significativa. Una persona cercana a Samantha recordó una conversación en la que ella había declarado explícitamente que creía que Jonathan podría lastimarla. El momento de esta revelación, semanas antes de su muerte, fue escalofriante en su precisión. Ella había sentido algo, lo había nombrado, y luego sucedió exactamente como ella temía. La mujer fallecida prácticamente le había dejado un mapa de ruta a los investigadores. La cuestión era si la evidencia podía probarlo más allá de toda duda razonable. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la investigación se profundizó. La evidencia forense continuó siendo procesada y refinada. El fallo final del médico forense sobre la causa de la muerte fue homicidio, una determinación formal e inequívoca de que Samantha Kitley no había muerto por accidente o por su propia mano, sino que había sido asesinada por otra persona. Este fallo transformó la investigación de una indagación por muerte sospechosa a una investigación por asesinato. El análisis de residuos de disparo arrojó resultados que los investigadores encontraron altamente probatorios. La distribución de residuos en las manos respectivas de Jonathan y Samantha era inconsistente con el escenario que Jonathan había descrito. Los expertos forenses que revisaron los hallazgos concluyeron que el patrón de residuos era más consistente con que Jonathan hubiera disparado el arma que con la historia de descarga accidental que había ofrecido a los primeros respondedores esa noche. Los analistas de salpicaduras de sangre que examinaron las fotografías de la escena y la evidencia física en sí produjeron informes detallados, reconstruyendo la posición probable de ambos individuos en el momento en que se disparó el tiro. Sus conclusiones apoyaban la teoría de la Fiscalía sobre cómo ocurrió el homicidio y contradecían directamente la versión de Jonathan. En el tribunal, estos expertos se convertirían en algunos de los testigos más importantes que el Estado llamaría. La evidencia digital, mensajes de texto, registros de llamadas, registros de la relación extramatrimonial, se compiló en una narrativa de motivo. Los fiscales trabajaron para establecer no solo cómo murió Samantha, sino por qué. La aventura proporcionó la respuesta. Jonathan, concluyeron los investigadores y fiscales, había matado a su esposa porque quería liberarse de ella, y calculó que el asesinato era preferible a las alternativas. La evidencia de la relación, combinada con la evidencia forense de cómo murió Samantha, le dio al caso una forma coherente y devastadora. El Estado tenía su forense,
Tenía su motivo, tenía sus testimonios de testigos. Ahora necesitaba poner a Jonathan Keithley frente a un jurado. Jonathan Keithley fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado en relación con la muerte de Samantha Keithley. El arresto de un agente del orden por cargos de asesinato envió ondas de choque visibles a través de la comunidad del condado de Tarrant. Sus colegas en la oficina del alguacil se colocaron en la posición imposible de tener que procesar el arresto de un compañero ayudante mientras mantenían la compostura profesional. La oficina del alguacil emitió un comunicado afirmando su compromiso con la justicia independientemente de la identidad del acusado. Jonathan fue registrado, procesado y retenido pendiente de la fijación de fianza. Su estatus policial, en lugar de proporcionarle protección, posiblemente hizo su situación más precaria. Los fiscales eran muy conscientes de que cualquier percepción de trato preferencial sería catastrófica. El caso se manejó con cuidado procesal en cada paso. La defensa, desde el principio, mantuvo que el disparo había sido un accidente. Un trágico y terrible accidente que había sido malinterpretado por los investigadores. Los abogados defensores impugnaron las interpretaciones forenses, cuestionaron la metodología del análisis de residuos y argumentaron que la evidencia física era susceptible de explicaciones alternativas. Buscaban humanizar a Jonathan, recordar al jurado que era un padre, un agente del orden, un hombre que había llamado al 911 y cooperado con los primeros respondedores. Los fiscales se prepararon para desmantelar esa narrativa punto por punto. Habían pasado meses construyendo un caso que creían abrumador y tenían la intención de presentarlo de una manera que no dejara espacio para dudas razonables. La sala del tribunal se convertiría en la arena final. Todo lo que la investigación había construido sería probado contra todo lo que la defensa pudiera reunir. El juicio de Jonathan Keithley atrajo una atención pública y mediática sostenida. La combinación de factores, un agente del orden, una esposa asesinada, evidencia forense, una aventura secreta, lo convirtió precisamente en el tipo de caso que capta la atención de una comunidad. La sala del tribunal estaba llena. Los fiscales abrieron llevando al jurado a través de la línea de tiempo del 19 de abril de 2016, desde lo que se sabía sobre los eventos del día hasta la llamada al 911 esa noche, la llegada de los primeros respondedores y la investigación subsiguiente. Fueron metódicos y deliberados, construyendo los cimientos antes de erigir la estructura de su argumento. El médico forense tomó el estrado y repasó los hallazgos de la autopsia con detalle clínico y específico. La causa de la muerte, homicidio, se declaró claramente y se explicó a fondo. Las características de la herida, el análisis de la trayectoria, la ausencia de evidencia consistente con la narrativa del accidente. Todo fue presentado ante el jurado con precisión profesional. Los abogados defensores interrogaron al médico forense, buscando incertidumbre, pero los hallazgos centrales se mantuvieron firmes. El analista forense de salpicaduras de sangre fue un testigo fundamental. Usando fotografías de la escena del crimen, mediciones y metodología analítica establecida, el experto reconstruyó la dinámica del tiroteo. El testimonio colocó a Jonathan en una posición relativa a Samantha que era incompatible con su versión de lo sucedido. El jurado escuchó. Observaron las ayudas visuales. Absorbieron la ciencia. El experto en residuos de disparo siguió, abordando los resultados de las pruebas realizadas la noche del tiroteo. Los patrones, explicó el experto, no eran consistentes con una descarga accidental en la forma descrita por Jonathan. Eran consistentes con que Jonathan hubiera disparado el arma. La defensa impugnó la metodología en el contrainterrogatorio,
Pero las calificaciones del experto y la consistencia interna del análisis no se vieron seriamente socavadas. Luego vino el testimonio que quizás caló más hondo, el testimonio humano. Los testigos que habían conocido a Samantha, que habían escuchado su miedo. Entre los momentos más emocionalmente poderosos del juicio estuvo el testimonio de aquellos que habían conocido a Samantha en los últimos meses de su vida. Amigos y familiares tomaron el estrado y describieron lo que habían visto y oído. La imagen que pintaron fue la de una mujer viviendo en un matrimonio que se había vuelto peligroso, una mujer que había tendido la mano, que había tratado de comunicar su miedo, que quizás había esperado que decir las palabras en voz alta sería suficiente para protegerla. La testigo que describió la declaración explícita de miedo de Samantha, su afirmación de que creía que Jonathan podría lastimarla, ofreció un testimonio que los fiscales sabían que resonaría profundamente. La defensa objetó partes de este testimonio, entablando argumentos legales sobre hearsay, testimonio de oídas, y relevancia. El tribunal falló sobre estas objeciones con cuidadosa atención a las reglas de evidencia aplicables. Lo suficiente entró para que su impacto se sintiera. La evidencia digital se presentó a través de testimonios y exhibiciones. Los mensajes de texto se leyeron en voz alta en la sala del tribunal. La naturaleza y el contenido de las comunicaciones de Jonathan con la otra mujer se registraron en acta. Los fiscales fueron deliberados en su presentación, no buscando escandalizar, sino establecer el motivo, para mostrar al jurado por qué un hombre con una placa y una familia podría haber decidido que el asesinato era su mejor opción. Jonathan Kidley no testificó en su propia defensa. Ejerció su derecho constitucional a permanecer en silencio, una decisión que es completamente legal y que los tribunales tienen prohibido usar en contra de un acusado. Pero una decisión que, en el contexto de la totalidad de la evidencia acumulada en su contra, dejó al jurado solo con la narrativa de la fiscalía completamente desarrollada y sin oposición en sus dimensiones personales. La defensa había pinchado, había indagado, pero no había roto nada de lo que la fiscalía había construido. Los alegatos finales dieron a cada lado la oportunidad de sintetizar todo lo que el jurado había escuchado y visto a través de días de testimonio y cientos de páginas de exhibiciones. La fiscalía habló primero, llevando al jurado a través de la evidencia con un argumento estructurado y acumulativo diseñado para demostrar que cada pieza reforzaba a las otras. El forense apoyaba los hallazgos del médico forense. Los hallazgos del médico forense apoyaban los testimonios de los testigos. Los testimonios de los testigos apoyaban la evidencia del motivo. La evidencia del motivo explicaba por qué un hombre con una placa había apuntado con un arma a la mujer que dormía a su lado. Los fiscales recordaron al jurado las propias palabras de Samantha, dichas antes de su muerte, preservadas en el testimonio, ahora erigiéndose como quizás su comunicación final a las personas que decidirían el destino de su asesino. Ella había tenido miedo, lo había dicho, y la evidencia mostraba que su miedo había estado completamente justificado. El alegato final de la defensa se basó en gran medida en el principio de duda razonable, instando a los jurados a mirar cada pieza de evidencia forense y preguntarse si había otra explicación. Los abogados defensores impugnaron la certeza del análisis de salpicaduras de sangre, cuestionando si alguien podía realmente reconstruir un momento caótico y trágico a partir de fotografías estáticas. Cuestionaron los hallazgos de residuos. Pidieron al jurado que considerara si los investigadores, sabiendo que Jonathan era un posible sospechoso y compañero agente, habían estado motivados para interpretar evidencia ambigua de la manera más condenatoria. Era un argumento coherente hasta donde llegaba, pero la fiscalía tenía una respuesta para cada impugnación.
respuestas ya incorporadas en el testimonio que el jurado ya había escuchado. La defensa no había llamado a sus propios expertos para contradecir directamente a los testigos forenses del Estado. El jurado había escuchado la ciencia y la había oído esencialmente incuestionada en su sustancia. Después de semanas de testimonio, cientos de exhibiciones y horas de argumentos, todo se redujo a 12 personas en una habitación, decidiendo lo que significaba la evidencia. El jurado se retiró a deliberar. La espera fue, como siempre lo es, un periodo de tensión suspendida para la familia de Samantha Keithley, para los equipos legales, para la comunidad policial que observaba desde fuera, y para el propio Jonathan Keithley, que se sentó sabiendo que todo lo que había dicho, hecho y ocultado ahora estaba siendo sopesado por 12 extraños que no le debían nada más que la verdad. Las deliberaciones no fueron instantáneas, pero tampoco prolongadas. El jurado trabajó a través de la evidencia con la atención metódica que el caso exigía. Se les habían dado instrucciones detalladas sobre la ley aplicable, los elementos de los cargos y el estándar de prueba requerido para una condena. Tenían exhibiciones, tenían sus notas, tenían sus recuerdos del testimonio que había llenado la sala del tribunal durante días. Cuando el jurado regresó, la sala del tribunal se sumió en el tipo de quietud absoluta que solo los veredictos producen. El presidente del jurado se puso de pie. El formulario de veredicto fue entregado al tribunal. El juez lo leyó en voz alta. Culpable. Jonathan Keithley fue declarado culpable del asesinato de Samantha Keithley. La condena se devolvió por el cargo de asesinato en primer grado. El hombre que había llamado al 911 esa noche de abril, que había interpretado el papel de esposo afligido, que había ofrecido una historia sobre un accidente a los primeros respondedores que corrieron a su puerta, había sido visto a través de él. La placa no lo había protegido. Su conocimiento profesional no había sido suficiente. La evidencia había hablado y el jurado había escuchado. Samantha Keithley había nombrado su miedo. La evidencia lo confirmó, y 12 de sus conciudadanos finalmente, formalmente, le dieron a ese miedo un veredicto.